¿Qué harías si te dijeran que una simple mesa podía responder preguntas e incluso comunicarse con los espíritus? Porque eso fue exactamente lo que empezó a ocurrir en Europa en el siglo XIX. Y fue precisamente este fenómeno el que llevó a un profesor francés llamado Allan Kardec a investigar algo que terminaría dando origen al espiritismo moderno. En el vídeo anterior comenzamos a explorar un tema que ha despertado la curiosidad del ser humano desde hace siglos: la mediumnidad. Hablamos de la posibilidad de que la conciencia pueda continuar existiendo mucho más allá de la muerte del cuerpo físico, y también de la idea de que algunas personas podían tener la capacidad de percibir o de comunicarse con el mundo espiritual. Y si hay una figura que marcó un antes y un después en la forma de estudiar estos fenómenos, esa figura es Allan Kardec. Yo soy Olga Rull y esto es EON Formación, tu escuela de formación esotérica en Barcelona, y hoy vamos a hablar precisamente de él, de Allan Kardec, de quién fue, de la época en la que vivió, de cómo comenzaron a investigarse los fenómenos mediúmnicos en Europa y de cómo un educador francés terminó convirtiéndose en el principal organizador de lo que hoy conocemos como espiritismo. Porque es importante entender algo: el espiritismo no nació originalmente como una religión ni como una creencia basada únicamente en la fe. En sus inicios se presentó como un intento de estudiar ciertos fenómenos que estaban ocurriendo en aquella época. Fenómenos que muchas personas interpretaban como posibles manifestaciones del mundo espiritual. Para comprender cómo surgió todo esto, tenemos que remontarnos al pasado y tenemos que viajar al siglo XIX, una época de grandes cambios en Europa. Un momento en el que la ciencia avanzaba rápidamente, pero en el que también existía una enorme curiosidad por los fenómenos relacionados con la mente, con la conciencia y con lo invisible. En ese contexto comenzaron a aparecer relatos sobre fenómenos extraños, mesas que se movían aparentemente solas, golpes en las paredes y objetos que parecían responder a preguntas. Para algunas personas todo aquello era simplemente entretenimiento curioso, pero para otras era algo que merecía la pena ser investigado con mucha mayor seriedad. Y entre esas personas estaba, cómo no, Allan Kardec. Pero antes de hablar de sus investigaciones, es importante conocer a la persona que tenemos detrás de este nombre, conocer quién era realmente este señor, conocer quién era Allan Kardec. Porque Allan Kardec no era un medium, no era un mago ni un líder religioso, sino que era, ante todo, un educador. Un hombre profundamente interesado en el conocimiento, en la pedagogía y en el estudio de la naturaleza humana. Y entender quién fue realmente Allan Kardec nos va a ayudar a comprender el por qué su trabajo tuvo tanta influencia en el desarrollo del espiritismo. Así que vamos con ello, vamos a conocer quién fue realmente Allan Kardec. Para entender realmente cómo nació el espiritismo, primero necesitamos conocer a la persona que organizó y dio forma a todo este movimiento. Allan Kardec no era un medium famoso, no era un líder espiritual, era simplemente en realidad pues un profesor. Su nombre real era Hippolyte Léon Denisard Rivali. Nació en Lyon, en Francia, el 3 de octubre de 1804. Desde muy joven mostró un gran interés por el conocimiento y por la educación. De hecho, gran parte de su vida estuvo dedicada precisamente a la enseñanza. Rivali estudió con uno de los pedagogos más importantes de Europa, Johann Heinrich Pestalozzi, un educador suizo que defendía una enseñanza basada en el desarrollo integral del ser humano.
La educación de Pestalozzi no se centraba solo en mencionar y en memorizar el conocimiento, sino que buscaba desarrollar la inteligencia, la sensibilidad y el pensamiento crítico. Esta forma de entender la enseñanza influyó profundamente en Ribeiro. Durante muchos años trabajó como profesor y escribió varios libros relacionados con la educación. Libros de gramática, libros de aritmética y libros de pedagogía. Era una persona muy respetada en los círculos intelectuales de su época y alguien además conocido pues, por su rigor y por su capacidad de análisis. Por eso resulta muy curioso que una persona con una formación tan racional terminara interesándose por fenómenos relacionados con el mundo espiritual. Pero precisamente por eso su trabajo tuvo tanta importancia, porque cuando Revel empezó a investigar estos fenómenos, lo hizo con mentalidad de investigador. Observaba, comparaba, hacía preguntas y trataba de encontrar explicaciones coherentes. Cuando comenzaron a difundirse los relatos sobre mesas que se movían solas, al principio se mostró escéptico. Incluso llegó a decir algo muy conocido, y es que afirmó que creería en la intervención de los espíritus cuando le demostraran que una mesa tendría cerebro para pensar y nervios para sentir. Pero aún así decidió observar estos fenómenos por sí mismo y lo que vio le despertó una gran curiosidad. Las mesas no solo se movían, sino que a veces parecían responder preguntas. Esto le llevó a plantearse algo importante. Si estos fenómenos eran reales, ¿qué los estaba produciendo? ¿Una fuerza física desconocida? ¿Un fenómeno psicológico? ¿O alguna forma de inteligencia invisible? A partir de este momento, decidió investigar. Para comprender por qué el espiritismo apareció en ese momento, también es importante que entendamos el contexto histórico. El siglo XIX fue una época de enormes cambios, de grandes cambios. La ciencia avanzaba muy rápidamente, la revolución industrial transformó la sociedad y nuevos inventos estaban cambiando la forma de vivir. Aparecieron el telégrafo, apareció la fotografía, el desarrollo de la electricidad. Muchas cosas que antes parecían imposibles comenzaron a hacerse realidad y esto despertó pues, una enorme curiosidad por las fuerzas invisibles de la naturaleza. Si existían fenómenos invisibles como la electricidad o el magnetismo, muchas personas comenzaron a preguntarse si podían existir también otras fuerzas que todavía quizás pues no comprendíamos. En esa época también se hablaba muchísimo del magnetismo animal, una teoría propuesta por Franz Anton Mesmer. Mesmer creía que existía una energía invisible que conectaba a todos los seres vivos. Aunque muchas de sus ideas fueron criticadas, también despertaron un gran interés en el estudio de la mente. También en esa época comenzó a desarrollarse el interés por la hipnosis y por todos aquellos fenómenos que estaban relacionados con la conciencia. Al mismo tiempo, muchas personas empezaban a buscar respuestas espirituales fuera de las estructuras religiosas tradicionales. Querían estudiar estos temas, querían analizarlos y querían comprenderlos. Y en ese contexto, justamente, empezaron a difundirse los fenómenos que más tarde se conocerían como las mesas giratorias. Las llamadas mesas giratorias se convirtieron en una auténtica curiosidad social. Personas de diferentes ciudades se reunían alrededor de una mesa, colocaban las manos sobre ella y esperaban a ver si ocurría algo. En algunos casos no ocurría nada,
pero en otros la mesa comenzaba a moverse, a inclinarse, a girar o a dar golpes. A veces incluso parecía que esa mesa respondiera a preguntas. Por ejemplo, se pedía pues que marca un golpe para decir que sí y 2 golpes para decir que no, y esto pues, generó realmente muchas interpretaciones. Algunas personas pensaban pues, que era un simple juego, otros creían que se trataba de un fenómeno de sugestión colectiva. Hoy sabemos también pues, que algunos casos se podrían explicar por el llamado efecto idiomotor, es decir, pues pequeños movimientos que haría la persona a nivel inconsciente, pero en aquella época esto no estaba claro y por eso este fenómeno, estas mesitas, despertaron tantísima curiosidad. Fue en este contexto cuando Revel decidió observar el fenómeno con atención. Pero no se limitó a participar simplemente en sesiones, sino que quiso investigarlo y comenzó a formular preguntas. Preguntas sobre la vida, preguntas sobre el alma, preguntas sobre la muerte, preguntas sobre el sentido de la existencia. Y estas preguntas se planteaban a través de mediums y después comparaba las respuestas. Si diferentes mediums daban respuestas similares, Revel consideraba que aquello podía tener valor para el estudio y así comenzó a reunir una gran cantidad de información. Una de las cosas más interesantes del trabajo de Kardec fue su método. Él no afirmaba recibir mensajes espirituales directamente, sino que su papel era el de organizar y el de investigar. Él recogía la información, después, una vez la había recopilado, la había recogido, la analizaba y trataba de encontrar pues, una cierta coherencia entre todos aquellos mensajes, entre todos los mensajes que había recopilado y que había analizado. Si un mismo mensaje aparecía repetido a través de diferentes mediums que no se conocían entre sí, consideraba que podría tener más valor. Si las respuestas eran contradictorias, él lo que hacía era descartarlas, prefería pues eso, ¿no? Descartarlas. Además, insistía en algo muy importante y es la necesidad del pensamiento crítico. Kardec decía que no se debía aceptar cualquier comunicación espiritual sin analizarla. Para él, la razón debía acompañar siempre a la investigación espiritual. Con el tiempo reunió cientos de preguntas y respuestas y decidió organizarlas de una forma sistemática. Kardec no quería crear una religión, sino que quería construir una forma de comprender el mundo espiritual y decidió presentar todo ese material de forma clara, en forma de preguntas y respuestas y en un formato que fuera fácil de comprender. Este trabajo se convertiría en un libro que publicó en 1857 y es un libro que se titula El libro de los espíritus. El libro de los espíritus es considerado el punto de partida del espiritismo moderno. No es una novela ni es un ensayo tradicional, sino que es una recopilación de más de 1000 preguntas y respuestas sobre la existencia humana. Preguntas como ¿qué es el alma? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Si existe la reencarnación? ¿O cuál es el propósito de la vida? Este libro se divide en varias partes. Es un libro que nos habla sobre el origen del universo, que nos habla sobre el mundo espiritual, que nos habla también sobre las leyes morales y sobre la continuidad de la vida después de la muerte. Para muchas personas, este libro ofrecía una forma nueva de reflexionar sobre la espiritualidad, una forma de abordar todos estos temas
desde la reflexión y desde el análisis. Con el tiempo, el espiritismo comenzó a difundirse por diferentes países y Allan Kardec publicó otras obras importantes como pueden ser el Libro de los Médiums, el Evangelio según el espiritismo, el Cielo y el Infierno o la Génesis. Tienen más de 150 años después estos libros de Allan Kardec, estas ideas de Allan Kardec siguen siendo estudiadas en muchos lugares de todo el mundo, especialmente en países como Brasil. Más allá de que cada persona pues comparta o no estas ideas, el trabajo de Allan Kardec abrió un debate que continúa abierto todavía a día de hoy. Y es el debate sobre la naturaleza de la conciencia, sobre la vida después de la muerte y sobre la posible relación entre el mundo material y el mundo espiritual. En el próximo vídeo de esta serie vamos a hablar sobre los diferentes tipos de mediumnidad. Vamos a ver cómo se manifiesta esta capacidad y cómo se ha entendido dentro de la tradición espiritista. Si te ha gustado este vídeo, puedes darle me gusta y te puedes suscribir al canal para no perderte los próximos contenidos. Yo soy Olga Rull y esto es EON Formación, tu escuela de formación esotérica en Barcelona. Un lugar para aprender, para crecer y para reconectar contigo. Muchísimas gracias si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias si has llegado hasta el final de este vídeo. Recuerda siempre que la magia está en ti y nos vemos, si te apetece, en el próximo vídeo.